Among Us, no voy a decir más. Capítulo 34. Problemas de confianza. Inspiración. Vámonos. Bienvenido de nuevo. La visualización de hoy es, algo bien. Blank dijo una vez que su audiencia entró y tomó asiento. Eso no me llena de confianza. Murmuró Ironwood. Por favor, no seas otro mal futuro, por favor no seas otro mal futuro, Ruby cantó una y otra vez. No tendrás que preocuparte por eso esta vez, este es un universo completamente separado. Blank respondió, haciendo que la mayoría de su audiencia suspirara aliviada. Entonces, ¿qué tipo de universo es? Preguntó Weiss. Es otro universo ambientado en la era interestelar. Aunque a diferencia de los demás, no hay una guerra importante en curso. Dijo Blank. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguna guerra es algo bueno, ¿verdad? Jan se cubrió. Siempre hay otras amenazas además de la guerra, señora Xiaolong. Respondió Ozpin. Un virus tal vez, una falla en el equipo, cualquier cantidad de delgados. Alienígenas. Tienen que ser extraterrestres. Gritó Nora, interrumpiendo a Ozpin. Nora, por favor siéntate. Pirra instó a su compañera de equipo a calmarse antes de que pudiera saltar de su asiento y enviar palomitas de maíz volando por todas partes nuevamente. De hecho, extraterrestres, alienígenas Grimm para ser exactos. Dijo Blank. Alien Grimm, gracias por esa imagen. Por favor, dime que parecen lindos conejitos esponjosos que matan sobrecargando tu mente con ternura. Crow dijo secamente y golpeó su cabeza contra el reposacabezas frente a él con un suspiro de sufrimiento. Es una perspectiva inquietante. Los Grimm a los que nos enfrentamos ya son un problema lo suficientemente grande, la posibilidad de que los Grimm existan en el espacio, el invierno se acabó. Si está ambientado en el espacio, entonces deben tener armas que puedan luchar contra los Grimm, ¿verdad? Preguntó Godwitch. ¿Utilizable? Sí. ¿Eficaz, eficiente? Discutible. Y, por supuesto, el mayor problema de conseguir un tiro en primer lugar. Dijo Blank. ¿Solo dispara? No es tan difícil. Mercury murmuró. Idiota, obviamente hay algo diferente en estos Grimm. Emerald respondió y le dio una palmada en la nuca, lo que provocó que los dos comenzaran a discutir nuevamente. Comenzaré a verlo ahora. Dijo Blank y parpadeó. Las luces se atenuaron y la pantalla se encendió poco después. Jaune se despertó de golpe con una sacudida, sus ojos se abrieron de pánico cuando se encontró incapaz de respirar. Tosiendo e hiperventilando, sus pulmones ardían por verse obligado a comenzar a funcionar repentinamente después de un período tan largo de inactividad. La cápsula criogénica se abrió con un silbido y Jaune salió a trompicones, colapsando de rodillas y agarrándose la garganta, aspirando con avidez la mayor cantidad de aire vivificante posible. Sacudiendo la cabeza para despejar su mente de la desorientación que quedó del despertar de emergencia, las náuseas surgieron de la acción y vomitó, un delgado chorro de bilis amarillenta y pasta nutritiva salpicó el suelo. Ichiko vomitó ataca de nuevo. Jan suspiró y se encogió de hombros. Ese es un efecto secundario del deshielo de emergencia. Está destinado a despertar al ocupante rápidamente, y eso significa un despertar muy brusco. Dijo Blank. Seguramente debe haber una forma más segura y menos dolorosa. Murmuró Pirra, más que un poco asustada por la idea de despertarse repentinamente incapaz de respirar bien porque sus pulmones se negaban a funcionar. Definitivamente hay formas más indoloras de despertarse, pero este método es la combinación óptima de seguridad y conveniencia. Tarda demasiado en despertarse en una emergencia y no te despertarás en absoluto. Ah. Tiene sentido. Jan se encogió de hombros de nuevo. Su visión vaciló, la borrosidad aumentó cuando un repentino ataque de debilidad amenazó con enviarlo de regreso a la tierra de los sueños. Jaune se estremeció incontrolablemente, el sudor frío le caía por la frente a pesar de la temperatura casi bajo cero de la bahía criogénica. Todo se sentía tan apagado, como si se estuviera mirando a sí mismo desde la distancia, nada se sentía bien y otro estremecimiento de cuerpo completo sacudió su cuerpo. Cuando el último de sus sueños despiertos se desvaneció, fue vagamente consciente de las alarmas a todo volumen, las luces rojas de advertencia inundaban el área de carmesí. Disculpa, la lengua de Jaune se negó a formar las palabras correctamente. Los vestigios de su largo sueño criogénico se niegan a perder el control sobre él tan fácilmente.
De pie, Ark, este no es el momento de perder el tiempo. Una voz gritó y Jaune se puso de pie bruscamente. Se balanceó y el mundo giró por el movimiento repentino, pero logró enderezarse, agarrándose a su cápsula para mayor estabilidad. Esa voz, murmuró Ironwood. Mirando hacia arriba, encontró a un irritado Arthur Batch parado allí, con escarcha en el bigote que indicaba que también acababa de ser despertado bruscamente. Jaune tosió y se frotó la garganta dolorida, haciendo una mueca de dolor por lo seca que se sentía. ¿Qué está pasando? Parece que tengo respuestas. Batch gruñó de frustración. Sacudiendo la cabeza, señaló la puerta y escupió a un lado. Encantador como siempre. Cinder se burló. Muere, ¿verdad? Dime que muere. La anulación remota y atascada de Gor también está fraccionada. Ayúdame a abrirlo. Jaune asintió con la cabeza en lugar de estresar más su garganta, a pesar de que todavía se sentía un poco débil por la enfermedad de vigilia, ahora tenía suficiente control motor para no tropezar con sus propios pies. Siguiendo a Batch hasta la puerta, agarró la palanca de liberación de emergencia y tiró lo más fuerte que pudo. La maquinaria gimió en protesta, pero entre los dos, la puerta atascada comenzó a ceder, abriéndose lentamente. Pero finalmente llegaron a un punto en el que simplemente no se abría más, cualquier problema mecánico que tuviera la puerta se negaba a ceder más. Creo que es lo suficientemente bueno. Batch murmuró y comenzó a meterse a través de la brecha que abrieron. Fue un ajuste apretado, pero logró pasar, y una vez que terminó, fue el turno de Jaune. Aspirando su estómago, Jaune se apretó lentamente a través de la estrecha abertura, luchando contra el impulso de vomitar nuevamente por el esfuerzo. El pasillo fuera de su cámara criogénica no estaba en mucho mejor estado. La mayoría de las luces estaban apagadas y la única razón por la que no estaban en perfecta oscuridad eran las luces rojas de emergencia que iluminaban el pasillo, aunque por lo débiles que eran y el parpadeo intermitente, nadie sabía cuánto tiempo más aguantarían. Eso es inaceptable, ¿qué tan mal mantenido está el barco para que las luces de emergencia fallen así? Esas luces podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para la tripulación. Winter frunció el ceño ante las luces parpadeantes. Algo debe haber sucedido con los reactores, y la energía de reserva de emergencia también está fallando. Maldita sea, le dije al capitán Lionheart que necesitábamos revisar los malditos sistemas hace mucho tiempo, o al menos obtener una copia de seguridad adecuada. Batch maldijo. Oh, eso explica mucho. Murmuró Crow. Por supuesto que dejó que las cosas se fueran al infierno, él también está trabajando con los Grimm aquí. No, pero tampoco hizo mucho para detenerlos. Dijo Blank. Demonios. Crucemos los dedos para que lo muerda primero. Crow puso los ojos en blanco. Crow. Godwitz lo reprendió. ¿Qué? Discúlpeme si no me siento muy compasivo por un traidor. Crow se encogió de hombros ante su mirada de desaprobación. El barco retumbó cuando algo lo golpeó, el temblor casi los arrojó a ambos al suelo. Jaune se apoyó contra la pared hasta que el estruendo disminuyó, luchando contra el impulso de lanzar de nuevo. ¿Nos acaba de golpear algo? Maldita sea, los escudos también deben romperse. Vamos, tenemos que arreglar esto antes de que seamos polvo espacial, luego vamos a tener una pequeña charla con el capitán sobre negligencia grave. Batch gruñó y abrió el camino a través de los oscuros interiores de la nave. Batch tiene sentido, esto se siente tan incorrecto. Ironwood hizo una mueca. Los instintos de autoconservación son algo maravilloso en general, te sorprendería lo que pueden hacer por una persona. Murmuró Roman. Jaune asintió en voz baja, cayendo rápidamente detrás del oficial técnico de la nave. Tropezando por los pasillos oscuros, se dirigieron a los generadores de escudos y ambos dieron un suspiro de alivio cuando los generadores aparecieron intactos, sin humo ni chispas por ninguna parte. Fusible quemado, algunos cables derretidos, maldito tacaño desnatado en mantenimiento, otra vez. Dame esa llave inglesa, chico. Batch ordenó y Jaune se apresuró a cumplir sus órdenes, entregándole al oficial lo que necesitaba para arreglar los escudos. ¿Esto es algo común? ¿Cómo sigue volando el barco? Preguntó Weiss. Cinta adhesiva y WD-40. Dijo Blank. Y de nuevo, ¿cómo sigue volando el barco? Weiss dijo en un tono plano. La nave retumbó varias veces más antes de que el generador cobrara vida y las luces amarillas de advertencia se volvieran verdes.
Buzz se secó el sudor de la frente y revisó el generador reparado por última vez antes de asentir. Está bien, eso debería hacerlo. No es perfecto ni bonito, pero debería aguantar hasta que lleguemos a Atlas. En ese momento, las luces volvieron a encenderse, devolviendo el mundo carmesí a la normalidad. Jaune entrecerró los ojos y levantó las manos para bloquear el resplandor, sus ojos sensibles ardían después de estar demasiado acostumbrados a la penumbra. Maravilloso, alguien arregló las luces, es bueno ver que no todos son tan inútiles como nuestro querido capitán. Buzz se burló y se dirigió a la puerta. Vengan, todos los que están despiertos deberían reunirse en la cafetería ahora. Con suerte, con los escudos en línea nuevamente, podemos volver a la criogenia, cuanto menos tenga que lidiar con esos monos, mejor. Un tipo amistoso, ¿no? Taiyang se cruzó de brazos, sin impresionarse. Sí señor. Jaune suspiró y siguió a su superior. Decir que la tripulación del Heiben era, en desacuerdo entre sí era un eufemismo, pero un trabajo era un trabajo. Solo necesitaba empaparse de la experiencia y luego tal vez podría transferirse a otro barco. Con mejor salario preferiblemente. Ah, sí, recuerdo que hacer una pasantía antes de convertirme en maestra es una señal. Los ojos de Crow se pusieron vidriosos al recordar los tiempos oscuros. Bajos salarios, peligro constante, suficiente mierda para fertilizar la mitad de las granjas de Remnant. ¿Por qué retomé el trabajo? Porque necesitabas el dinero para alimentar tus hábitos de bebida. Taiyang respondió. Oh, sí. Peligro constante. ¿No se supone que enseñar es menos peligroso que estar en el campo? Preguntó Weiss. Normalmente sí. Pero cuando la mala suerte te sigue he perdido la cuenta de la cantidad de accidentes y fallos o armas voladoras aleatorias repentinas que he tenido que esquivar. Crow suspiró, destapó su frasco y tomó un largo trago para enterrar esos recuerdos reprimidos nuevamente. Jaune se movió incómodo en su asiento. Colocados entre su cocinero Neo y uno de los oficiales de seguridad Torchuik, ya había 8 de ellos en la cafetería. El comedor, normalmente espacioso, se sentía extrañamente estrecho y claustrofóbico, con todos acurrucados alrededor de una sola mesa y la mayoría de las luces no funcionaban. Oficial de seguridad Torchuik, hay una broma en alguna parte, ¿no? Román frunció el ceño. Neo se rió en silencio a su lado. El aire estaba cargado de energía nerviosa, todos se mantenían en gran medida solos mientras esperaban para ver si alguien más venía a unirse a ellos. Jaune tragó saliva y se encogió en su silla, tratando de no llamar la atención innecesariamente. Son todos. Román se hurgó los dientes con un palillo una vez que se abrieron las puertas para admitir a los últimos rezagados, un rubí sombrío y una molesta Emerald. Sí, Ruby bostezó, alargó la mano y se frotó los ojos con sueño. No vi a nadie más detrás de nosotros cuando salimos de las locomotoras. Lo que pasó. Tenemos una situación, es decir, comenzó Corazón de León, sus ojos moviéndose nerviosamente. Lo que nuestro capitán está tratando de decir es que estamos en un arroyo de mierda sin un remo. Mercury resopló. Básicamente, estamos jodidos. Y un resumen preciso pero burdo. Godwich resopló molesto. Llamándolo como los veo, ¡au, demonios! Esto significa que yo también estoy muerto, ¿no? La alegría de Mercury se evaporó y sus hombros se desplomaron. ¡Qué elocuente, Black! No tienes nada mejor que hacer que desperdiciar nuestro oxígeno con parloteo. Pero gracias por señalar lo obvio, estoy seguro de que no podríamos decir que algo anda mal. Buzz escupió. Imbécil. Dijo Mercury. Tú. No me hagas, Mercury gruñó solo para que Cinder interrumpiera la discusión en ciernes golpeando sus palmas contra la mesa. Bastante. Ustedes dos. Tenemos problemas más grandes de los que preocuparnos sin que ustedes dos intenten matarse el uno al otro. Pero para responder a la pregunta, en este momento, estamos a la deriva. La mayoría de nuestros sistemas están muy dañados y necesitan ser reparados lo antes posible o nunca llegaremos a Atlas de una pieza. ¿Deriva? ¿Cómo? El barco estaba bien cuando salimos del puerto. Emerald protestó. Sí, bueno, las cosas cambian, niño. Tal vez las cosas no estaban tan bien como pensabas. Dijo Román, ignorando la mirada que Emerald disparó hacia el desaire. Román tarareó una melodía feliz mientras Emerald se hacía eco de su contraparte y lo miraba. Todo el mundo va a cumplir una triple función al menos hasta que lleguemos a Atlas. Dijo a un coro de gemidos y quejas.
¿Triple función? ¿Es eso realmente necesario? Glinda se ajustó las gafas y frunció el ceño a Román. Desafortunadamente, lo es. Se supone que Haven está tripulado por 40, en este momento, los 10 de nosotros es todo lo que tenemos. Román se encogió de hombros, todos los ojos de repente se posaron en él. Todos los demás no lo lograron. Y han tenido un gran comienzo. 75% de muertes y apenas hemos comenzado. Murmuró Crow. El silencio dominó la cafetería, hasta que Ruby lo rompió con un horrorizado que... Falla de energía, sangrado por radiación, cápsula destrozada por la caída de maquinaria. Estoy seguro de que podría haberse evitado con un mantenimiento adecuado, pero por desgracia, al menos murieron rápido, creo. Román se encogió de hombros de nuevo. Lentamente, todos se giraron para mirar a Corazón de León, esperando que su estimado capitán diera una respuesta. Y jadeó nerviosamente antes de negar con la cabeza. Mira, ahora mismo poner este barco en orden para que podamos llegar a Atlas es nuestra principal prioridad, podemos arreglar todo más tarde. ¿Dejar de ser responsable? ¿Qué tan parecido a él? Ironwood se burló. Siempre ha estado más interesado en su propia seguridad que en cualquier otra cosa. Recibió una bala con su nombre. Los puños de Crow se apretaron con fuerza. Entonces, nuestro barco está fragmentado, tenemos que volver a armarlo y tenemos que hacer el trabajo de 4 personas cada uno porque de lo contrario no llegaremos a Atlas de una pieza. Maravilloso. ¿Alguien más tiene más buenas noticias que quiera compartir? Bats espetó con frustración. En realidad, sí, tenemos un problema más. Cinder asintió y permitió que sus brazos cayeran hacia un lado, cerca pero no del todo sobre su ar. Sus ojos recorrieron la habitación, la sospecha en ellos era evidente. Cuando salimos del puerto, teníamos 40 de bordo del Haven. Antes de que lo digas, no había polizones, los biosensores se encuentran entre las únicas cosas en este maldito barco que aún funcionan bien. Dijo que varios reconocimientos confusos e impacientes la saludaron. En este momento, somos 10 aquí. Sí, podemos contar, ¿cuál es tu punto falla? Bats gruñó. El punto es que encontramos 31 cadáveres en sus cápsulas. Cinder soltó la bomba. Hay un compañero de tripulación adicional. Nora se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Eso significa que uno de ellos debe ser un Grim disfrazado. Ren resumió. Eso es, ¿cuál es? Todos parecen humanos. Respondió Pirra. Tendrás que seguir mirando. Dijo Blanc. Y eso no puede estar bien. Eso hace 41 de nosotros. Jaune habló. Sí, 41. Desafortunadamente, aunque las cápsulas están diseñadas para que solo sean accesibles para los miembros de la tripulación, no tienen asignaciones fijas, y algunos de los cuerpos están lo suficientemente dañados como para que no podamos decir quiénes solían ser. Dijo Cinder. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Preguntó Glinda. Bueno, es bastante simple, algunos de ustedes no son quienes parecen ser. Compañeros de tripulación. Hay un impostor entre nosotros. Román terminó para Cinder. Y el impostor va a ir por ahí congelando a la gente. Dijo Román. Este Grim, se está mezclando perfectamente. No, no tenemos nada de eso en Renand, ¿verdad? Preguntó Winter. No, afortunadamente no lo haces. Lo más cercano de los Grim a estos tipos de infiltrados perfectos sería el Chill, pero eso se notan fácilmente. Dijo Blanc y un audible suspiro de alivio recorrió la audiencia. Las acusaciones y las furiosas negaciones comenzaron a volar de inmediato y la cafetería se sumió en el caos. Corazón de León trató de hablar, pero el resto lo gritó rápidamente. Jaune, Ruby y Meo simplemente se sentaron allí en silencio mientras aumentaban las tensiones, Jaune y Ruby claramente incómodas y Meo parecía no importarle. Finalmente Glinda intervino y golpeó sus puños contra el escritorio, el fuerte golpe calló a todos por el momento. Silencio. Esto no nos está ayudando a ninguno de nosotros. Estoy seguro de que debe haber alguna explicación lógica para esto. Uno que no implique que uno de nosotros sea falso. Cierto, impostor entre ellos o no, entrar en pánico no ayudará a nadie. Godwich estuvo de acuerdo con su otro yo. Simplemente hará que sea más fácil sembrar discordia y eliminar a cualquiera que esté aislado. Quizás hubo un error con el manifiesto de pasajeros. Quizás éramos 41 desde el principio. Emerald expresó su teoría. No es posible.
Hicimos un recuento manual antes del lanzamiento, y los biosensores barrieron todo lo demás. Comenzamos con 40, y ahora hay 41 cuerpos a bordo. Cinder negó con la cabeza. Pero si nuestro polizón estaba allí o no al principio es irrelevante. En este momento, el Heiben está en mal estado, tenemos que reparar el barco si queremos llegar a Atlas de una pieza. Y me pregunto cuántos de nuestros problemas actuales se deben a un mantenimiento deficiente y cuánto se debe al sabotaje. Genial, simplemente genial. ¿Qué demonios hacemos ahora? Mercury levantó los brazos con frustración. ¿Tienes algo que agregar, Capi? Corazón de León respiró hondo, aprovechando el momento para armarse de valor y repasar las diversas acciones posibles que podrían tomar. Exhalando lentamente, juntó los dedos y expresó sus pensamientos, cualquiera que fuera la opinión de su tripulación sobre él, seguía siendo el capitán, y ellos eran su responsabilidad. Muy bien, primera orden del día, todos pónganse en sus trajes y asegúrense de que no hayan sido manipulados. Si hay un saboteador a bordo, podrían ir tras el soporte vital, los trajes nos mantendrán vivos el tiempo suficiente para arreglar la cosa. Varios gruñidos y asentimientos evasivos hicieron que Lionheart se relajara un poco, incluso si no lo dejaba ver. Ninguna objeción debería significar que no estaba sugiriendo algo que hundiera aún más su confianza en él. Necesitamos arreglar el Heiben antes de que las cosas empeoren, pero nuestra primera prioridad es poner en funcionamiento la baliza de socorro. Las probabilidades de que pase un barco no son buenos, pero en la posibilidad de que haya uno, podría ser el descanso que necesitamos. O llamar a un enjambre de piratas. Mercury sarcástico. Cállate, Mercury, tienes un plan mejor. Emerald le siseó. Mercury solo resopló y se encogió de hombros, quedándose en silencio. Y sugiero que todos se armen con al menos un arma de la armería. Terminó Lionheart. Wow, ¿estás sugiriendo que entreguemos armas a quien sea el impostor? Demonios. Solo les pides que nos disparen por la espalda. Román protestó de inmediato. O se disparan unos a otros en pánico porque inmovilizaron al tipo equivocado. Murmuró Román. No. Por mucho que me duela admitirlo, el capitán tiene razón. Bass hizo una mueca, el disgusto escrito en todo su rostro. Después de todo, ¿cuáles son las probabilidades de que nuestro pequeño problema de plagas no esté ya armado? Además, la seguridad biométrica debería seguir estando en línea, incluso si nuestros impostores pueden parecerse a nosotros, a menos que tengan los mismos datos biométricos que nosotros, no deberían poder usar las armas de todos modos. Caramba, no todos se detengan en las buenas noticias ahora. ¿Alguien tiene algo más que quiera agregar sobre lo que estamos en este momento? Mercury aplaudió sarcásticamente. ¿Nadie? Maldita sea, entonces pongamos este espectáculo en marcha. Cuanto antes lleguemos a Atlas y nunca tenga que volver a ver a ninguno de ustedes, mejor. Y no te preocupes por mí, pero tengo el rifle. Sí, hoy estoy ondeando mis propias banderas de la muerte muy alto. Mercury sacudió la cabeza con decepción. Haces eso todos los días. Emerald señaló. La respuesta de Mercury fue un solo dedo levantado. ¿Qué diablos es esta mugre? Jaune hizo una mueca, restregando el cableado interno de la consola de navegación con un cepillo. Mientras los demás trabajaban en otras partes de la nave, la primera tarea de Jaune fue arreglar las navegaciones, averiguar dónde se desviaron también y volver a trazar un rumbo a Atlas si era necesario. Eso se topó con un obstáculo cuando los sistemas de navegación estaban completamente fuera de línea. Un vistazo rápido debajo del capó reveló la razón, cables cortados por todas partes y una sustancia viscosa negra que lo cubría todo. Por las marcas de hoyos y la decoloración que quedaba donde quiera que estuviera la sustancia pegajosa, la maldita cosa era corrosiva como el infierno y una clara señal de sabotaje. Eso es repugnante. Ruby retrocedió. ¿Se puede arreglar eso? Si algo así se metió en mi bicicleta, se totalizó para siempre. Agregó Jan. Después de sacar la mayor cantidad de suciedad que pudo y ver cómo comenzaba a comerse el piso de acero, Jaune tragó saliva y la llamó. La navegación está completamente caída, alguien cortó el cableado y arrojó algún tipo de cosa ácida en el resto de las partes internas. Estoy tratando de arreglarlo ahora, un sabotaje definitivo. Caminando con cautela alrededor del charco humeante, Jaune se puso a trabajar desarmando el resto de la consola, salvando todo lo que pudo. Está bien, puedo trabajar con esto. Se ve peor de lo que es, creo. Jaune retrocedió cuando varios cables se encendieron en advertencia.
Respirando profundamente, Jaune comenzó a reconectar los cables y a reemplazar las piezas dañadas con repuestos de un casillero de almacenamiento cercano. El Heiben era un barco viejo, y eso significaba que las cosas se rompían a menudo. Paradójicamente, también significaba que las cosas estaban construidas para durar. Si estaban en un barco más nuevo, este nivel de daño significaba que estaban bien y realmente. Toda la nueva tecnología que se incluyó en los últimos modelos significaba que sería más fácil reemplazar todo el sistema que tratar de arreglarlo, y en el espacio, eso era una sentencia de muerte. Pero el Heiben pertenecía a una forma de pensar más antigua, las cosas estaban menos avanzadas, se rompían fácilmente y podían arreglarse con la misma facilidad con un poco de esfuerzo. No se vería bonito y el resultado probablemente le daría un ataque al corazón a un tecnófilo, pero funcionaría. Vamos, 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 sí. Funciona. Jaune vitoreó cuando el panel de navegación cobró vida. Supongo que eso responde a esa pregunta. Dijo Blake. ¿Qué funciona? La voz de Ruby gritó detrás de Jaune. ¿Ruby? No te escuché entrar. La navegación está en línea nuevamente, solo necesita seguir adelante y trazar nuestro rumbo de regreso a Atlas. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por perdernos en el espacio, respondió Jaune. ¿Cómo están las cosas de tu parte? Ruby suspiró y sus hombros se desplomaron. La ingeniería es un desastre y también lo es la electricidad. Y creo que tenemos una fuga de combustible. ¿Pero la navegación está funcionando? Pensé que dijiste que estaba completamente caído. Sí, bueno, este cubo de pernos es difícil de matar, le daré tanto. Dolor para arreglar, pero está arreglado. Jaune se encogió de hombros. Como para pesar de la proclamación de Jaune, las alarmas de emergencia sonaron de inmediato. Nunca desafíes al destino para que te joda, nunca ganas. Crow suspiró. A menos que nazcas con suerte. Dijo Somer. Eventualmente te quedarás sin buena suerte, pero mala suerte. Eso no tiene fin. Dijo Crow. Joder. Algo con los suministros de oxígeno. Maldita sea, alguien vaya a arreglarlo. Date prisa. El grito de pánico de Mercury llegó a través de las comunicaciones. Jaune y Ruby intercambiaron una mirada preocupada antes de salir corriendo de la navegación, corriendo a la sala O2 para revisar sus sistemas de soporte vital. ¿Qué es esto? Ruby retrocedió disgustada por la sustancia negra que cubría los instrumentos. Maldita sea, aquí tampoco. Jaune maldijo y caminó alrededor del lodo, usando una llave inglesa, barrió todo lo que pudo de la maquinaria sensible. Tú manejas los cables rotos, forzaré un reinicio del sistema de emergencia, eso debería hacer que el suministro de oxígeno vuelva a estar en línea. Entendido. Ruby saludó y se puso a trabajar para volver a conectar los cables a toda prisa. Jaune, por otro lado, se ocupó del panel de control, ingresando los códigos de anulación de emergencia para forzar el reinicio. Después de varios minutos tensos de sus limitados suministros de oxígeno disminuyendo y los dos trabajando furiosamente para resolver el problema, Glinda también llegó para ayudar en el trabajo de reparación. Pero incluso con los tres en el trabajo, todavía era una batalla cuesta arriba arreglar todo y hacer que el O2 volviera a funcionar. Justo cuando comenzaban a desesperarse, las luces volvieron a ponerse azules y un pequeño ping en sus terminales indicó que el agotamiento de oxígeno se había detenido. Los tres dieron un suspiro de alivio, la muerte por asfixia evitada por poco. Así que los Grimm pueden sabotear sus sistemas a voluntad. ¿Puede hacer que la nave explote de forma remota o algo así? Preguntó Taiyan. No. Aquí la edad de los barcos y el historial de mantenimiento incompleto van en contra de los Grimm. Con todos los desvíos y modificaciones manipuladas por el jurado utilizados para mantener el barco en funcionamiento, sus sistemas están mejor aislados de fallas críticas en cascada que otros barcos. Blanc respondió. Y supongo que la compensación es que la tripulación necesita dedicar más esfuerzo al mantenimiento y los técnicos externos tendrían dificultades para realizar reparaciones. Dijo Ironwood. Correcto. Su buen humor se desvaneció cuando llegó un comunicado de Bugs. Reunión de emergencia en la cafetería ahora. Nuestro pequeño impostor ha atacado. Sí, sabemos sobre el problema del oxígeno, ya está resuelto. Respondió Glinda. Un poco ocupado en este momento, Arthur. Mercury gritó. Ya sabes, tratando de evitar que los asteroides nos conviertan en polvo espacial. ¿Quién diablos se supone que debe volar esta cosa de todos modos?
Podemos dejar el campo de asteroides por el amor de Dios. Jaune tosió tímidamente, la emergencia de agotamiento de oxígeno lo interrumpió antes de que pudiera trazar un rumbo hacia un lugar seguro. ¿Hubiera sido más prudente trazar el rumbo y luego solucionar el problema? Preguntó Godwich. Creo que el señor Ark contaba con los escudos reparados que protegían el barco y el suministro de oxígeno era la preocupación apremiante. Dijo Ozpin. Estamos ocupados tratando de arreglar la nave ahora, ¿qué diablos es tan importante que no puede esperar? ¿Quién murió y te hizo capitán de todos modos? La voz de Román llegó a través de las comunicaciones a continuación. Corazón de León lo hizo. Fue la única respuesta de Bax. ¿Qué? Preguntó Cinder. Encontré su cuerpo, lo que queda de él de todos modos. Esperaba que pudiéramos ver a ese cobarde morderlo. Crow se quejó. Murió gritando, ¿sí? De hecho. Blanco confirmado. Bien, espero que haya sufrido. Crow se frotó las manos y sonrió ante la idea de presentarle a Arbinger las entrañas de su propio corazón de león. La tensión en la cafetería era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Solo quedaban 9 de ellos ahora, la mayoría actuaba con indiferencia, pero una contracción aquí, una ligera tensión de los músculos allí delataban lo nerviosos que estaban por perder a corazón de león. Dejemos esto de lado, encontré el cuerpo de Lion Heart en admin, lo que sea que lo mató lo hizo cortándolo por la mitad. No es bonito. El bigote de Bat se crispó al recordar la sangrienta visión. Su llamado a que todos estén armados fue el correcto, al parecer. Lástima que no lo haya salvado. Ozpin se encogió de hombros. ¿Cortado por la mitad? Blade levantó una ceja. No era un arma entonces, por lo que la amenaza de los Grimm es más que solo su capacidad para imitar a otros. Dijo Ren. Estaba mirando a través de los registros de la esclusa de aire, no estaba seguro de lo que estaba buscando, pero la esclusa de aire solo se abrió una vez y hay algo en una nube de polvo que se deja entrar en la nave. No estoy seguro de qué relevancia tiene eso para algo, pero los filtros se deshicieron del polvo, por lo que no hay posibilidad de que se dañe el equipo, a menos que algo quede expuesto a la nube de polvo, entonces en ese caso algo podría haberse atascado. Dijo Bax. Admin. Quien quiera que lo haya hecho debería haber sido capturado por las cámaras, ¿verdad? Jaune se cubrió. Sí, sobre eso. Román hizo una mueca. Alguien saboteó las cintas. Las cámaras ya no graban, la única forma de atrapar al asesino es tener a alguien en los monitores vigilándolos. Dijo Cinder. ¿No es ese tu trabajo, Fall? Tú y Torchwick sois nuestros malditos agentes de seguridad, así que haced vuestro maldito trabajo. Bass se burló. Un día, Cinder gruñó y entrecerró los ojos. Sí. ¿Qué trampa 22? Arreglar la nave, no puedo mirar las cámaras, me gritan. Mira las cámaras, no puedes arreglar la nave, te gritan. Esos son los palos. Román negó con la cabeza. Cinder resopló y se cruzó de brazos, su mirada poco divertida indicaba claramente que pensaba en el hombre como algo al mismo nivel que la escoria del estanque. Por supuesto, estaré dispuesto a sentarme frente a los monitores durante el resto de nuestro viaje. Supongo que eso significa que te ofreces como voluntario para hacer mi parte del trabajo de reparación. Bass se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. Así que, ¿qué hacemos ahora? Ruby se encogió cuando todos los ojos se volvieron hacia ella. Quiero decir, ¿dónde estaban todos? Estaba en electricidad antes de ir a la navegación y encontré a Jaune allí. Eso está a mitad de camino a través del barco, terriblemente lejos para caminar, y el administrador está en el camino. Emerald entrecerró los ojos hacia Ruby. Necesitaba encontrar a alguien que me ayudara con las reparaciones eléctricas. Hay demasiado desorden allí. Ruby protestó por su inocencia. Esmeralda, suficiente. Acusar a alguien sin pruebas no ayuda en absoluto. Dijo Cinder y Emerald inclinó la cabeza ante la reprimenda. Esto es tan extraño, Ruby se quedó callada. Tener a su contraparte defendida por Cinder de todas las personas fue, ciertamente algo. No es broma. Jan estuvo de acuerdo. Por supuesto Cinder. Emerald inclinó la cabeza. Emerald y yo ya estábamos en la cafetería cuando llamaste a la reunión Bax, estábamos arreglando el cableado en este lugar. Es por eso que no estamos sentados en la oscuridad otra vez. Cinder continuó, proporcionando una coartada para Emerald y para ella misma.
Estaba derribando los asteroides antes de que pudieran hundirnos. Por cierto, todos son bienvenidos por eso. Mercury se inclinó burlonamente. Estaba en la bahía médica volviendo a poner en línea nuestra suite médica, luego me dirigí a O2 para arreglarlo cuando se cayó. ¿Ark y ya estaban trabajando para arreglarlo cuando llegué? Sí, arreglé la navegación, Ruby llegó y luego sonó la alarma de oxígeno. Agregó Jaune. Neo y yo estábamos en la sala del reactor reiniciando la maldita cosa. Eso es lo que nos sacó de la velocidad de la luz, por cierto, alguien lo apagó y luego nuestros motores de salto perdieron potencia. Hasta que vuelva a estar completamente en línea, no vamos a saltar a ninguna parte. Dijo Roman, Neo asintió enfáticamente para respaldarlo. Y estaba en comunicaciones lidiando con la baliza de emergencia. Necesitaba llegar al administrador para borrar los códigos, y ahí es donde encontré al capitán. Con la sangre por todas partes y la ausencia de marcas de arrastre u otros rastros, creo que es seguro que lo mataron en el acto en lugar de que el cadáver fuera arrastrado y arrojado allí. Bach terminó. Parece que todos están contabilizados. Dijo Sommer. Alguien está mintiendo, o al menos no está diciendo toda la verdad. Winter siguió. La pregunta es, ¿quién es? Todos los que estuvieron solos en algún momento son posibles Grimm, a menos que los Grimm puedan estar en dos lugares al mismo tiempo. Crow volvió a beber de su frasco. Debe tener algún tipo de límite. Si los Grimm fueran capaces de hacerlo, ya los habría matado a todos. El hecho de que no los esté atacando en este momento debe significar que puede verse abrumado. Godwich analizó. A menos que sea lo suficientemente sádico como para dejar que la paranoia paralice a la tripulación. Dijo Crow y Winter suspiró. Gracias por la imagen. Realmente. Gracias. Genial, volvemos al punto de partida entonces. Un capitán muerto y ningún sospechoso. Mercury se quejó. Todo el mundo es sospechoso. Cinder corrigió. Por ahora, todos tienen una coartada, pero no hay forma de saber cuándo mataron a Leo y qué coartada no se sostiene. En este punto es demasiado peligroso ir solo, todos se unen y se mudan con otra persona. Ralentizará las reparaciones, pero esta es la única forma de que no nos eliminen uno por uno. Guau, ¿y qué pasa si nos emparejan con el impostor entonces? Mercury gritó. Luego tomás uno para el equipo. Roman dijo sombríamente, viendo a dónde iba Cinder con su plan. Cuidas la espalda de tu amigo y ellos cuidan la tuya. Cualquiera que de repente baje a una pareja, debería ser bastante obvio entonces, ¿no? Eso es, frío. Dijo Pirra. Tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. Dijo Roman, luego se encogió de hombros un momento después. Y mi esperanza de vida ha bajado por completo ahora, definitivamente no saldré vivo del barco. Así que, ¿cómo decidimos quién va con quién? Preguntó Glinda. Sincroniza tus terminales, solo haremos que se sortee y trabaje con él. Y, por supuesto, dado que ahora somos 9, un grupo tendrá 3. Dijo Cinder. El resto asintió y contuvo la respiración mientras el generador de números aleatorios producía los grupos. De acuerdo. Bash y Godwich. Ark y Rose, Black y yo, los últimos 3 como grupo. Cinder leyó los resultados. Pero Cinder. Las protestas de Emerald fueron recibidas con una mano levantada por Cinder. Está hecho. Todos, completen sus tareas para que podamos salir de este lugar. Y sobre todo, cuiden sus propias espaldas. ¿Es una buena idea? Creo. Dijo Mercury. En papel. El problema es qué sucede si el barco es saboteado nuevamente y los socios se dividen. Cinder criticó. Y, por supuesto, con los Grimm entre ellos en este momento. También conoce el plan y reaccionará en consecuencia. Vaya, no estabas bromeando cuando dijiste que este lugar era un desastre. Jaune gruñó y empujó la faja de metal retorcida fuera del camino. La electricidad estaba en mal estado, muy mal estado. Maquinaria rota, paneles chispeantes y soportes colapsados por todas partes, la única ventaja en este momento era la falta de ese lodo negro que señalaba la acción enemiga. Déjame ayudarte con eso. Ruby se agarró a otra viga de soporte caída y empujó, apretando los dientes por el esfuerzo y moviéndola lenta pero seguramente. Lentamente, los dos lograron despejar un espacio de trabajo considerable para comenzar sus reparaciones. Esto va a llevar un tiempo. Jaune gimió ante la magnitud del trabajo de reparación. No me gustaría ser ellos en este momento.
murmuró Yan. Será mejor que comencemos. Ruby se compadeció con un suspiro, luego cuadró los hombros y comenzó a desenredar la masa de cables, teniendo cuidado de no dañar los sistemas por accidente. Jaune retrocedió cuando varios cables dañados le hicieron llover chispas. Reprendiéndose mentalmente por ello cuando su traje lo protegería de las chispas, volvió a sumergirse en la tarea, desacoplando lentamente los instrumentos de la red eléctrica principal para poder quitar de manera segura los cables confusibles y dañar las placas de circuito y reemplazarlas con repuestos. La terminal de Ruby sonó y ella hizo una pausa en su trabajo para leer el mensaje. Jaune. Emerald dice que el reactor está completamente en línea nuevamente, voy a desviar la energía hacia las comunicaciones para que podamos darle a la baliza de emergencia un empuje adicional. Claro, adelante, estaré aquí, llama si necesitas algo. Jaune asintió y volvió a prestar atención a sus tareas. Ruby levantó el pulgar y se dirigió más profundamente a la electricidad, desapareciendo en el bosque de árboles de acero y enredaderas como cables. De ninguna manera eso es seguro, dijo Weiss. Algunas de esas vigas de acero parecen que podrían caerse en cualquier momento y derribar todo con ellas. Eso puede ser así, pero hay que correr algunos riesgos. Si no pueden arreglar la nave, nunca llegarán a Atlas. Respondió Winter. Por supuesto, hermana, yo solo, preferiría que hubiera alguna forma más segura de hacer las cosas. Weiss asintió. Jaune tarareó una pequeña melodía para mantener su mente alejada de lo desconocido. No había nada que pudiera hacer con el impostor en este momento y preocuparse por eso solo lo volvería loco. Rojo a rojo, azul a azul, sondear su trabajo evitó que su mente divagara. Los cables en sus manos eran algo con lo que podía trabajar y afectar directamente, y en este momento, la tarea mundana y monótona que habría temido en cualquier otro escenario era extrañamente tranquilizadora. Bien, ese es el cableado arreglado, ahora para enchufarlo back. Jaune casi se muerde la lengua cuando las luces fallaron repentinamente y lo arrojaron a la oscuridad total. Aparte de varias pequeñas luces indicadoras en los pocos instrumentos que funcionaban dentro de la electricidad, estaba completamente oscuro y Jaune apenas podía ver sus dedos incluso cuando sostenía la palma de su mano justo enfrente de su cara. Oh no. Blade negó con la cabeza. Aquí viene la próxima muerte. Ren dijo en voz baja. Maldiciendo con vehemencia, Jaune buscó a tientas su funda, sacó su arma y la sostuvo lista. Lamentando amargamente no haber recibido una linterna de la armería antes, Jaune se las arregló sosteniendo torpemente su terminal, usando la luz del panel de datos para iluminar un área corta frente a él. ¿Quién apagó las luces? No puedo ver nada en la oscuridad. Emerald gritó a través de las comunicaciones. Cualquiera en electricidad que pueda arreglar Maldición. Que alguien arregle las malditas luces ya. El grito frustrado de Mercury vino después de tropezar con algo en la oscuridad. Espera, Ruby y yo estamos en electricidad, intentaremos resolver esto como, disparos silenciosos y un grito interrumpieron a Jaune. ¿Qué diablos fue eso? ¿Quién está disparando? Infieme. Cinder rugió. Nada de mi parte, no puedo ver nada. Bats maldijo. Viene de la puerta de al lado. Tengo las luces. Ruby gritó varios segundos después desde lo más profundo de la electricidad. Cuando las luces volvieron a encenderse y Jaune parpadeó para apartar las manchas en sus ojos, vio a Ruby de pie junto a la caja de fusibles. Momento de la verdad. Pirra juntó las manos. Infieme. Socio, revisa ahora. Ordenó Cinder. Ruby está conmigo, ella acaba de arreglar lo que sea que haya apagado las luces. Informó Jaune. Estamos aquí como un melocotón. Bats fue el siguiente en irse. ¿Esmeralda? ¿Román? Cinder volvió a preguntar una vez que el silencio se prolongó y no hubo respuesta del grupo de 3. Y esta es la parte en la que estoy muerto. Román se encogió de hombros antes de estirarse para acariciar a Neo en la cabeza cuando comenzó a rechinar los dientes. ¡Ey! ¡Suéltame, perra loca! El grito de dolor de Emerald fue interrumpido por varios choques. Tenemos un gra. Recórtalo. Estaba arreglando los cables justo a tu lado. Infieme. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Dónde está Román? Cinder siseó, urgencia en su tono. Román. Román está muerto. Algo lo sacó cuando se apagaron las luces. Oh. Déjalo. Estaba a tu lado, ¿cómo diablos se supone que lo maté sin moverme? Ya lo veía venir. Román suspiró.
No pareces muy destrozado por eso. Dijo Taiyan. Bueno. Trato de separarme de eso. Ese no soy yo sí sabes a lo que me refiero. Román se encogió de hombros. Sin embargo, apesta para el otro yo. ¿Muerto? ¿Qué quieres decir con muerto? Preguntó Glinda. Maldita sea Neo, estoy tratando de dar un maldito informe, no fui yo y lo sabes. Pasaron varios segundos de silencio antes de que Emerald comenzara a hablar. Ver. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Cinder, Neo y yo estábamos arreglando cables fuera de la seguridad. Román entró para verificar la transmisión de la cámara y luego se apagaron las luces. Yo, no tengo idea de qué lo atacó, pero comenzó a disparar y. Bueno, ahora hay pedazos de él salpicados por todos los monitores. Solo hay una entrada a seguridad. El pasillo en el que estaban ustedes dos. Dijo Mercury. Sí. Pero nada nos pasó. No podíamos ver nada en la oscuridad, pero no vimos ni escuchamos a nadie pasar, las luces se apagaron y Román comenzó a gritar de inmediato. Respondió Emerald. ¿Hay algo fuera de lugar? Si no se te pasa nada, entonces el asesino debe tener alguna otra forma de moverse a través de la nave. Cinder razonó. No hay nada, ¿qué es Neo? Tachó eso, hay algo aquí. Algo de negro rezuma en los conductos de ventilación, no estaba allí antes. Respondió Emerald. Está en las rejillas de ventilación. Mierda, todos los miren, revisen si hay exudado o cualquier otra cosa fuera de lugar. No sé con qué estamos lidiando, así que la gente es tan aguda. Y no hagas nada estúpido. Ordenó Cinder. Esa es una tarea difícil dada la presencia de Bugs. Cinder se burló. ¿Cómo se supone que van a luchar contra los Grimm? Si puede atravesar las rejillas de ventilación y apagar las luces al mismo tiempo, puede matar a alguien y desaparecer antes de que nadie se dé cuenta. Dijo Emerald. Mantener una linterna encendida y mantenerse alejado de las rejillas de ventilación. Y prepárate para disparar o correr como el infierno, supongo. Mercury respondió. ¿Y qué sucede si alguien necesita arreglar algo junto a un respiradero? Emerald desafió. Entonces habrá un nuevo cadáver. La simple respuesta de Mercury la hizo callar. Ahora tenemos lodo en la bahía médica, no estaba allí cuando estaba configurando las cosas antes. Es inerte, intentaré analizar las muestras aquí, ver con qué estamos lidiando. La voz concisa de Glinda se escuchó. Estaré atento al buen médico, la baliza de emergencia ya está en funcionamiento. Tengo algunas cosas que arreglar aquí, así que también podría hacer esto primero. Dijo Bugs. Adelante. Pero ten cuidado. Cinder enfatizó. Lo que sea con lo que estemos lidiando es claramente hostil y podría no ser humano en absoluto. No es broma. ¿No tienen contramedidas de Grimm? Preguntó Crow. No, a diferencia de tu mundo donde todos saben sobre Grimm. Los Grimm son un cuento de hadas en el suyo, nada más que historias de fantasmas para sustos baratos. Dijo Blanc. Y es difícil defenderse de una amenaza que ni siquiera sabes que existe. Ironwood hizo una mueca. Jaune dejó caer el bote de combustible vacío al suelo con un pequeño ruido sordo. Volviendo a atornillar la tapa en el tanque, cerró la tapa y revisó 2 veces los medidores y las lecturas para asegurarse de que todo funcionaba normalmente. La fuga está tapada, el repostaje completo y la presión es normal. Jaune se levantó la visera y se secó el sudor que se había acumulado en su rostro por el esfuerzo del trabajo de reparación. Sí. Todo está bien en este extremo también. Las salidas del motor están perfectamente alineadas. Ruby gritó desde el otro lado de los enormes motores del refugio. El motor superior fue reparado por Mercury y acabamos de terminar el inferior. Entonces terminamos aquí, ¿qué queda? Jaune sacó su terminal para consultarlo. ¿Qué sabes? En realidad estamos haciendo un buen progreso en las reparaciones en general. Jaune sonrió sombríamente al notar que las tareas de reparación se marcaban una vez que los miembros de la tripulación sobreviviente se acercaron a ellos. Pero todavía pesaba sobre ellos el espectro del asesino desconocido. Supongo que casi hemos terminado, ¿eh? Ruby arrastró los pies nerviosamente. Entonces, ¿quién crees que es él? Ya sabes, ella se quedó callada. Jaune negó con la cabeza y suspiró. No lo sé. Hasta ahora todo el mundo está contabilizado, yo solo, no sé. Y la idea de que alguien que conocemos es, no ellos mismos es espeluznante.
Ruby asintió en silencio mientras un ataque de escalofríos se apoderaba de Jaune. ¿Y ahora qué? Escudos y comunicaciones, ya sea, o tengo que comprobar si esa subida de tensión anterior dañó algo. Bats y yo arreglamos los escudos antes, pero, es un poco incompleto. Jaune respondió, encogiéndose de hombros con impotencia. Muy bien, vámonos entonces. Ruby ofreció una sonrisa para tranquilizar a Jaune antes de liderar la salida. Sin embargo, antes de que Jaune pudiera seguirlo, las puertas se cerraron de golpe entre ellos, sellándolo dentro de la sala de máquinas y a Ruby afuera. Uno de ellos está muerto. La risa seca de Emerald atrajo varias miradas enojadas del resto. ¿Qué? Solo estoy señalando lo obvio. No, eso no puede ser. Blake negó con la cabeza para deshacerse de sus pensamientos negativos. ¿Qué es Blake? Preguntó Jan. Nada. Solo un pensamiento que tuve. Probablemente no sea nada. Blake lo ignoró. ¿Qué demonios? Jaune tropezó hacia atrás por lo repentino de eso, su corazón estaba en su garganta por el casi fallo. Otro medio paso hacia adelante y sería un desastre rojo destrozado. Jaune. Los golpes frenéticos al otro lado de las puertas de metal indicaron que Ruby también estaba bien y Jaune dejó escapar un suspiro de alivio. Estoy bien. La puerta se cierra sola. Jaune gritó. Dirigiendo su atención a los controles de la puerta, sus dedos bailaron sobre los teclados, tratando de desbloquearlos. Se estremeció cuando los controles se encendieron y explotaron rápidamente. Sacudiendo su mano para deshacerse de los trozos de metal en llamas pegados a su traje, Jaune gruñó y miró los controles destruidos. El lodo negro que se filtraba de la plataforma destruida le dijo todo lo que necesitaba saber. La puerta está rota, algo la saboteó. Estoy atrapado aquí hasta que lo arregle. Jaune gritó, maldiciendo amargamente el repentino giro de los acontecimientos. En su lugar, podría recorrer el camino más largo alrededor del barco, pero con un asesino desconocido suelto, las probabilidades eran buenas de que uno de ellos no sobreviviera lo suficiente como para llegar a la cita. Está bien. Entonces esperaré de este lado. Respondió Ruby. Ten cuidado, no sabes cuándo podría aparecer el impostor. Jaune probó la liberación de emergencia de la puerta, suspirando cuando no funcionó. Arrodillándose, sacó un pequeño destornillador y se puso a trabajar quitando las escotillas para poder llegar al cableado debajo y forzar una anulación manual. Sí. Simplemente, si se detiene, entonces ya sabes, Ruby se quedó callada, solo el sonido de sus nudillos golpeando contra la puerta de acero perforando la barrera entre ellos. Jaune asintió sombríamente a pesar de saber que no podía verlo. Redoblando su esfuerzo para abrir la puerta, cerró los pensamientos de que alguien se lanzara sobre ellos. Ruby estaba en un pasillo recto, cualquiera que quisiera llegar a ella tendría que pasar su arma, y Ruby era un tirador mucho mejor que él, así que no se preocupe en ese frente. En cambio, sus ojos se dirigieron a un inocuo respiradero de metal situado en una esquina. No se veía lodo negro en ninguna parte al menos y la rejilla ni siquiera vibraba. Aún así, Jaune cambió ligeramente su posición para mantener la ventilación visible en todo momento, su pistola yacía en el suelo, lista para ser agarrada en cualquier momento. Una vez más, me alegro de que no tengamos que lidiar con eso aquí. Dijo Crow. La paranoia por sí sola es suficiente para matar, incluso si no hay un Grim cerca. La confianza es tan frágil. Solo un pequeño empujón y los amigos se convierten en enemigos. Murmuró Ozpin. Es trágico. Con la forma en que estaban situadas las luces de la sala de máquinas, ese pequeño rincón estaba envuelto en sombras, y sus nervios los hacían bailar. Varias veces creyó ver movimiento en ellos solo para que no fuera más que un truco de sus ojos. Esta cosa del impostor me está volviendo paranoico. Jaune negó con la cabeza para aclarar sus pensamientos. Necesitaba concentrarse en su tarea para no cerrar la puerta más con llave. El golpeteo rítmico de Ruby fue un salvavidas al que se aferró su cordura al menos, el ritmo no era perfecto, ella sincronizó mal algunos ritmos aquí y allá, pero el extraño tipo de melodía evitó que se sintiera aislado. El análisis de muestras de exudado está completo. Tiene rastros de ADN humano y algo definitivamente alienígena allí. Godwich plantea la hipótesis de que son rastros de la verdadera forma de nuestro impostor. Hemos terminado de calibrar el escáner para recoger cualquier rastro de, ¿qué? ¿De dónde vienes?
El informe de Bat fue interrumpido con un grito y luego un gorgoteo húmedo y luego un golpe sordo cuando algo golpeó el suelo. No es tan satisfactorio como ver que suceda, pero lo aceptaré. Cinder sonrió feliz. Pars. Pars. Ínfieme. Maldita sea, Godwitch, ¿cuál es el estado de tu compañero? El rugido de Cinder fue lo suficientemente fuerte como para lastimar los oídos de Jaune a través del auricular. Quédate atrás. ¿Qué diablos eres? Los gritos de pánico de Glinda fueron captados por el micrófono aún activo de Bat. Siguieron disparos y el sonido de balas rompiendo vidrios y golpeando metales. Mantente alejado. Disparos más silenciosos. Jaune maldijo y se apresuró a abrir las puertas. Por otro lado, el tapping de Ruby se había vuelto mucho más rápido, posiblemente por los nervios. No. Las últimas palabras de Glinda fueron silenciadas abruptamente con un crujido cuando algo rompió el comunicador de Bat en pedazos. Buena bruja. Glinda. Pasa. Ínfieme. Joder. ¿Qué diablos está pasando? Cinder rugió enojada. Nada, la línea estaba muerta. Ah, llegué más lejos de lo que pensé que al menos lo haría. Los hombros de Godwitch se desplomaron. Joder. Cualquiera que siga vivo, reagruparse en la cafetería ahora. Cinder ordenó después de unos segundos cuando estaba claro que Glinda no iba a hablar nunca más. Jaune se mordió el labio y se apresuró a empujar los últimos cables en su lugar, terminando el bypass. Las puertas se abrieron audiblemente y se separaron con un silbido. Jaune miró hacia arriba y se encontró cara a cara con el arma de Ruby. Oh. Lo siento, Jaune, me asustaste. Ruby bajó su pistola pero no la enfundó, manteniéndola en su tembloroso agarre. Bass y Godwitch, ella se quedó callada, mirando al suelo. Sí. Jaune exhaló lentamente. Vayamos a la cafetería y reagrupémonos con el resto. Faltan 6. Parece que se avecina una matanza total en la fiesta. Dijo Roman. ¿Debes ser tan pesimista? Godwitch se ajustó las gafas y le dirigió una mirada de desaprobación. Oye, solo estoy diciendo. La gente muere a diestra y siniestra y nadie tiene idea de quién es el asesino. Roman levantó los brazos en señal de rendición. Sin embargo, tiene razón, no se dan cuenta de algo rápido, no quedará nadie pronto. Dijo Somer. Los 6 sobrevivientes se sentaron en una mesa solitaria. Emerald miraba a Cinder en busca de orientación, Neo estaba hosca pero el odio frío ardía en sus ojos, Mercury miraba a todos con sospecha y Cinder tenía una cara de póker perfecta. Jaune y Ruby simplemente se sentaron allí y se movieron nerviosamente. Entonces, ¿y ahora qué? Solo quedamos nosotros 6. Emerald se frotó el brazo, la inquietud escrita en todo su rostro. Estoy pensando. Cinder juntó los dedos y frunció el ceño. ¿Qué tan cerca estamos de reparar completamente este barco? En realidad, casi hemos terminado. El Haven no se ve bonito, pero volará. El único problema es si alguien sabotea las cosas en el camino a Atlas. Respondió Jaune. Incluso si terminan las reparaciones, no llegarán a Atlas sin lidiar primero con los Grimm. Sin mencionar lo que sucede si los Grimm aún no son detectados y llegan a otra nave. Winter gruñó. Se hará pasar por otra persona y volverá a matar. Ironwood se cruzó de brazos. ¿La nave tiene un sistema de autodestrucción? Guau. Jimmy, no estás sugiriendo que se inmolen, ¿verdad? Crow farfulló. Por supuesto que no. Estaba pensando que podrían armar la autodestrucción como último recurso. El Grimm es demasiado peligroso para dejarlo con vida, debe ser destruido pase lo que pase. En caso de que los Grimm logren matar a todos, la nave puede ser configurada para volar una vez que todos los humanos estén muertos, llévate a los Grimm con ellos. Ironwood elaborado. Es un plan sólido. Desafortunadamente, este es un barco civil y no posee un sistema de autodestrucción como los buques militares. Dijo Blank. Algo que han demostrado ser capaces de hacer. Y como no podemos bloquear las rejillas de ventilación, no hay forma de evitar que atraviesen el barco, incluso si logramos un bloqueo remoto desde el administrador. Cinder murmuró. ¿Con qué diablos estamos lidiando de todos modos? Esto es una mierda. Mercury golpeó la mesa con un puño enojado. Grimm. Jaune se arriesgó a adivinar y un silencio cayó sobre ellos. Los Grimm no existen. Son solo cuentos de hadas para asustar a los niños pequeños. Dijo Cinder después de un momento.
Pero algo definitivamente nos está eliminando, y no es humano. Sin mencionar ese lodo negro, Emerald respondió. Y encaja con las historias. Ruby ofreció en voz baja. ¿No terminan esas historias con todos muertos y otro barco fantasma para tentar a otros a traer a los Grimm a bordo? Mercury se quejó. ¿Traedor, a bordo? Cinder frunció el ceño pensativo. El capitán, no importa. Bats dijo que los escáneres fueron calibrados para identificar a los impostores. Si todavía está intacto, deberíamos usarlo para resolver el problema de una vez por todas. Bien. Tengo algunas balas con su nombre. Mercury gruñó. Neo se hizo eco de su sentimiento quitándole el seguro de su ar. ¿Y si el escáner no funciona? Preguntó Emerald. Se hará a su tiempo. Todos se separan. No quiero que el impostor tenga una muerte fácil si todos estamos agrupados. Dijo Cinder. Esperó a que todos asintieran antes de levantarse de su asiento. Vamos. Ella ha descubierto algo. Declaró Ozpin. Pero el escáner debe haber sido destruido. Los Grimm habrían escuchado el anuncio y destruido cualquier posibilidad de que fueran identificados. Ironwood respondió. Cierto. Pero algo me dice que cuenta con otra cosa para exponer al impostor. Respondió Ozpin. El viaje de regreso a la medicina fue tranquilo, solo el pisoteo de sus botas en el piso de metal y los ecos rompieron el silencio. Los 6 se guardaron sus pensamientos para sí mismos, una mano cerca de sus armas en caso de que uno de los otros se volviera repentinamente contra ellos. Pero cualquier esperanza de usar el escáner para identificar al impostor se desvaneció cuando llegaron. Toda la bahía médica había sido destruida por completo. Los agujeros de bala y la puntuación de plasma estropearon las paredes que alguna vez fueron prístinas. La mayoría de las camas habían sido volcadas y perforadas con agujeros, si no directamente cortadas en pedazos. Pero lo peor de todo fue el escáner, la maquinaria sensible estaba completamente destrozada. Era solo una horrible mezcla de metal retorcido y vidrios rotos ahora, si no supieran de antemano que era un escáner, no habría habido forma de identificar qué era. Supongo que realmente era demasiado esperar que aún estuviera intacto. Pirra frunció el ceño. Estoy seguro de que pensarán en algo. Un líder intrépido no se rendirá sin luchar. Nora trató de animar a su amiga. Y, por supuesto, el lodo negro viscoso cubrió gran parte de los restos. Pero a diferencia del resto del lodo que Jaune había encontrado, trozos de él estaban secos si ese era el término para ello. Sobre todo donde quiera que hubiera puntuación de plasma. Jaune frunció el ceño y observó cómo el lodo se alejaba, parte de él goteaba en el respiradero mientras esa sección del piso estaba ligeramente inclinada. El ceño fruncido de Jaune se profundizó cuando vio que el lodo fluía sin manchar el piso debajo de él, algo en eso hizo que se le erizara la piel. Había algo importante al respecto, pero por su vida, simplemente no podía identificarlo. No es disolver el piso. Blake susurró, el ceño fruncido en su rostro se hizo más profundo. ¿Es eso importante? Preguntó Weiss, sin ver a dónde iba Blake con eso. Mire antes, vimos el daño a los sistemas de navegación. El lodo se estaba comiendo el metal allí, ¿por qué no aquí? La mente de Blake recorrió las diferentes teorías. ¿Porque el piso está hecho de un material diferente? ¿Los Grimm simplemente no querían derretir el piso? Weiss disparó varias sugerencias y Blade negó con la cabeza. No estoy seguro de los diferentes materiales, pero si el objetivo de los Grimm es matar a todos a bordo, ¿no sería mejor más daño? ¿Por qué derretir algunas partes y no otras? ¿A dónde vas con este gatito? Preguntó Jan. ¿Qué tan seguros estamos de que solo hay un Grimm a bordo? La pregunta de Blade los dejó en silencio. No. Tienes que estar cagándome. Mercury juró una raya azul y pateó un pedazo de escombros con frustración. Como esperaba, el impostor destruyó el escáner. Bats no debería haberlo anunciado así. La delgada sonrisa de Cinder tenía un pequeño toque de diversión. Definitivamente tramando algo. Murmuró Crow. ¿Así que esto fue en vano? Preguntó Ruby. Oh, todo lo contrario, Rose. Es todo lo que necesitamos. Dijo Cinder. ¿Lo es? Yo, no entiendo. Admitió Emerald. No sé qué ha encontrado mi otro yo, pero estoy seguro de que ella sabe lo que está haciendo. Ella es yo después de todo. Cinder afirmó. Eso, es. Pero, ¿el escáner está destruido? ¿Cómo averiguamos quién es el impostor ahora?
Emerald inclinó la cabeza confundida. Sabía que el escáner no era una opción desde el principio. El impostor es uno de nosotros, tiene acceso a nuestras comunicaciones. De ninguna manera no habrían escuchado el anuncio de Bats y habrían tomado medidas para rectificar esa amenaza a su tapalera. Dijo Cinder. Pero el impostor olvidó una cosa. Supongo que esta será la primera y última vez que agradezco a Corazón de León por algo. Ella se rió entre dientes. No lo sigo. Jaune admitió, varios asentimientos del resto indicaron que ellos también estaban en la oscuridad. No me importa el escáner de cuerpo completo. Estoy interesado en el contaminante. Cinder sacó su arma y caminó hacia un pequeño panel de control que aún estaba intacto, ignorando los gritos de sorpresa y preocupación de los demás que se alejaban de ella. Guau. Fácil con el arma. Sabes que soy humano. Mercury levantó los brazos en señal de rendición, dando un paso atrás de Cinder e incidentalmente hacia los demás. Eso es irrelevante en este momento. Los tengo a todos exactamente donde los quiero. La sonrisa de Cinder tenía un tinte cruel. Cinder. Eres el impostor. Emerald tartamudeó y los demás, excepto Mercury, palidecieron. Eso no es posible. A menos que pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, no hay forma de que ella sea la asesina. Mercury rechazó la sugerencia de inmediato, respondiendo por Cinder y preguntándose internamente si defender a la persona que los sostenía a punta de pistola era una buena idea. Impostor, yo. No. Pero estoy a punto de exponerlos. Mira, teníamos 40 cuerpos a bordo al principio y mientras estábamos en crioterapia, se convirtieron en 41. Nuestro extra debe haber llegado en algún momento durante el viaje y dio la casualidad de que la esclusa de aire se abrió una vez. Cinder sonrió e ingresó el código para iniciar el escáner de contaminantes. Y dio la casualidad de que también había una nube de polvo succionada, los filtros lo habrían limpiado todo excepto, Cinder se quedó con una sonrisa victoriosa una vez que se encendieron las luces del escáner en el techo. Así que esa es la jugada. Brillante, incluso si lo digo yo mismo. Cinder se acicaló. Todo excepto el polvo del impostor. Jaune terminó. Emerald golpeó de inmediato. El grito de dolor de Mercury salió como un gorgoteo cuando una púa negra brotó a través de su pecho. Se desplomó en el suelo cuando Emerald le arrancó el brazo y saltó lejos de la lluvia de disparos que le enviaron. Apuñalado por la espalda, maravilloso. Mercury arrastró, sin divertirse con la repentina puñalada por la espalda. Yo. Soy un Grimm. Emerald se sorprendió por la repentina revelación. Para ser precisos, eres uno de los compañeros de tripulación encontrados muertos en tu cápsula. Los Grimm robaron tu forma y quemaron el cadáver para que no pudiera ser reconocido. Dijo Blank y Emerald palideció. Así que mató a Roman, Neo tenía razón después de todo. Dijo Jan. Oh no. Blake suspiró. ¿Qué es? Preguntó Ruby. Realmente hay al menos 2 Grimm a bordo. Ella estuvo al lado de Cinder todo el tiempo cuando Lionheart fue asesinado. Eso significa que alguien más lo hizo. Dijo Blake. Entonces, ¿quién es el otro? La pregunta de Ruby fue recibida con el silencio de Blake. Maldito sea ese insufrible capitán. Emerald gruñó, su voz se transformó en algo inhumano. Tus balas no funcionarán conmigo. La impostora sonrió, su rostro se abrió de par en par para revelar 2 filas de dientes afilados. Una risa oscura llenó la bahía médica cuando la cosa que solía ser Emerald simplemente absorbió los disparos que Cinder le estaba disparando, las balas atravesaron su traje pero no lograron ningún tipo de impacto. Arrancando el casco para exponer su cabeza, el impostor Esmeralda escupió un glóbulo de exudado negro a Cinder, lo que obligó al oficial de seguridad a esquivarlo. Maldijo cuando vio que el fajo de saliva golpeaba la pared y comenzaba a comerla de inmediato, corroyendo el metal hasta convertirlo en nada. Es hora de morir. Esmeralda de repente gritó cuando Neo la cortó con un bisturí de plasma, cortando el traje y lo que fuera que pasara por carne debajo. La diminuta cocinera tenía una sonrisa de pesadilla mientras empuñaba la herramienta médica como instrumento de asesinato. Lanzándose sobre el impostor con un grito silencioso, comenzó a cortar y apuñalar con toda la fuerza que le otorgaba el poder del odio. La cosa Esmeralda gruñó y rugió de frustración. Neo era simplemente demasiado pequeño y demasiado ágil para sacarlo fácilmente.
Su saliva ácida fue esquivada y cuando intentó cortar a Neo con las cuchillas de los brazos o hacer brotar espinas adicionales de su cuerpo, Neo simplemente las cortó con su bisturí. Los ojos de Jaune se abrieron cuando vio que otro brazo transformado golpeaba la cubierta y comenzaba a burbujear en la nada. Eso es todo. Es débil al calor. Cambiando su arma a su configuración de plasma y rezando para no golpear nada crítico para la existencia continua de la nave, apuntó y abrió fuego, salpicando la cosa esmeralda con rayos verdes luminiscentes. Plasma, vete al infierno. Cinder se puso de pie y también comenzó a rociar rayos de plasma a Emerald. Parece que te estás hundiendo, Em. Mercury la golpeó en el costado, tratando de sacarla de encima. Sí. Fríe a esa perra. Inesperadamente, Emerald estaba animando a Cinder, Jaune y Neo en su lugar. Te están matando ahora mismo, ya sabes. Mercury señaló. ¿Eh? ¿No escuchaste la bombilla flotante? Esa cosa me mató y me robó la cara. Quiero verlo arder. Emerald respondió antes de pegar los ojos a la pantalla, viendo a los Grimm recibir su merecido. Un chillido impío les desgarró los oídos y los ataques de Emerald comenzaron a volverse mucho más aleatorios y desesperados. También estaba cambiando de forma, revelando su verdadera forma como una masa amorfa de sustancia semilíquida semisólida en constante cambio. Con dientes. Muchos dientes. Ah, maldito infierno. Eso es repugnante. Román retrocedió. Uf, los gritos duelen. Es como clavos en una pizarra. Blake siseó y presionó sus manos sobre sus orejas de gato, tratando de bloquear el terrible, terrible ruido. Ah, eso es lo que estaba olvidando, aquí tienes. Blank parpadeó una vez y un par de orejeras diseñadas para oídos faunus aparecieron de la nada y cayeron en el regazo de Blake. El fauno gato hizo un pequeño ruido de agradecimiento antes de agarrarlos y ponérselos. Una vez que se apagó el ruido insoportable, suspiró aliviada y se desplomó en su asiento. Jaune tropezó hacia atrás cuando una boca extra lo suficientemente grande como para tragarse su cabeza entera brotó repentinamente en la espalda del impostor y se disparó hacia él en un zarcillo de sombra. Los dientes como cuchillos y el chasquido furioso no dejaban ilusiones sobre lo que sucedería si lograba atraparlo. Al tropezar con un bote de oxígeno caído, Jaune cayó al suelo en un montón, su caída apenas hizo que la mandíbula fallara. Maldiciendo, Jaune se alejó y levantó su pistola, disparando directamente a la boca cuando volvió para otra pasada. Otro chillido impío le hizo querer arañarse las orejas hasta que sangraran, pero los rayos de plasma hicieron su trabajo. El zarcillo se agitó en el aire antes de desmoronarse en polvo, dándole a Jaune un respiro. Miró hacia arriba para ver a Ruby todavía allí, sosteniendo su arma con un agarre tembloroso pero sin disparar. Ruby. ¿A qué esperas? Dispárale. Dispara. Yo, estaba balbuceando incoherentemente. Oh no, mal momento para tener un ataque de pánico, Rubes. Jan hizo una mueca. No es un ataque de pánico. Blade negó. Me parece que está entrando en pánico. Weiss intervino. No está entrando en pánico, oh no. Nora se cayó rápidamente. ¿Qué es? Preguntó Ren. Ruby llegó a la cafetería con Emerald al principio. Nora respondió en un tono tranquilo. Ruby es el segundo Grimm. Exclamó Pirra. Casi definitivamente. Fueron los últimos en llegar, si ella no fuera una Grimm, el impostor Esmeralda la habría matado y simplemente habría anunciado que era la única que quedaba. Blake siguió. Tener solo 9 personas en la reunión también habría ayudado a mantener en secreto la presencia de los Grimm por un poco más de tiempo. Maldita sea. Jaune maldijo y se alejó de ella. Ruby había entrado en estado de shock y lo único que podía hacer ahora era tratar de matar al impostor antes de que el shock pudiera matar a Ruby. Al menos Emerald estaba demasiado ocupada concentrada en las 3 personas que la atacaban para lidiar con el inmóvil Ruby. ¿Qué se necesita para matarte? Cinder rugió y expulsó la celda de energía gastada, insertando rápidamente una nueva para reanudar el disparo. Más de lo que tienes, ya he tenido suficiente de ti. La mirada enojada de Emerald se volvió hacia Neo, la cocinera le había cortado otra de sus extremidades por enésima vez con su bisturí. Un grito alucinante fue la única advertencia que recibió Neo antes de que la forma de Emerald explotara en una masa de zarcillos negros como boca de lobo.
Neo cortó algunos de ellos, Jaune y Cinder separaron varios más, pero había demasiados y varios lograron envolverse alrededor de su cintura. Emerald sacudió a Neo como un muñeco de trapo, obligando a Jaune y Cinder a vigilar sus disparos para no golpearla por error. Cuando Neo se negó a soltar su arma y cortó casi todo el zarcillo que la mantenía prisionera, Emerald tuvo suficiente de su desafío. Con otro grito desgarrador, Emerald arrojó a Neo a la pared del fondo con un chasquido del zarcillo. El pequeño cocinero golpeó con un crujido repugnante y se desplomó en el suelo, inmóvil. Oh, eso tiene que doler. Mercury se encogió de hombros. Parece que hay un nuevo miembro del club de los asesinados por Notem. Sí. Emerald dijo rotundamente. Neo simplemente rechinó los dientes con frustración. El asesino de Román estaba allí y parecía que ya la habían sacado de la pelea. No. Jaune gritó y plantó varios disparos bien colocados en la cara de Emerald, derritiendo la mitad y haciendo que el impostor pareciera aún más monstruoso, especialmente cuando comenzó a sonreír. Yo también he tenido suficiente de ti. Aquí, para arreglar la navegación. El brazo de Emerald se extendió, agarrando una cama rota y usándola como un garrote de gran tamaño para golpear a Jaune a través de la habitación. Los ojos de Jaune se abrieron y logró prepararse antes de que golpeara el impacto. Chocando contra una fila de camillas y derribándolas, Jaune contuvo un grito de dolor cuando sintió que su brazo se rompía en el impacto. Pero no hubo tiempo para lidiar con su lesión. El brazo transformado de Emerald ya lo había agarrado y lo arrastró de regreso a la refriega por el tobillo. El impostor se rió y lo colgó frente a Cinder, usándolo como escudo humano. Solo tú dejaste Cinder. Puedes disparar a través de él para llegar a mí. Ella lo haría. Dijo Román, Neo asintiendo con empatía. Es un hombre muerto. Mercury agregó. Esta versión de Ark tuvo algunos buenos tiros en los Grimm, así que le daré apoyo por eso, pero está muerto. Emerald suspiró. Sabes que lo haré. Cinder replicó, pero detuvo su mano. Menos porque estaba preocupada por disparar a Jaune y más porque eso significaría disparos desperdiciados, y no le quedaban muchos antes de que fuera necesaria otra recarga. Salvado por problemas de municiones, así que eso es una cosa. Crow negó con la cabeza. Lo que sea que Emerald estuviera a punto de decir a continuación se perdería para siempre en el vacío cuando un Mercury todavía muy vivo se dio la vuelta y levantó su rifle, justo debajo de la guardia de Emerald. Todavía no está muerta, perra. Gruñó y descargó directamente en la parte inferior expuesta de Emerald. El impostor chilló de dolor cuando los rayos de plasma quemaron su traje, la sustancia debajo y luego el traje nuevamente. Mercury se negó a soltar el gatillo incluso cuando Emerald lo apuñaló en el pecho nuevamente con otro pico, continuando disparando hasta que el techo estaba lloviendo metal fundido sobre Emerald, quemando su carne con cada gota. Entendido. Mercury cantó victorioso. Sabes que esas heridas son fatales, ¿verdad? Dijo Emerald. Estoy bastante seguro de que la primera puñalada me dio en el pulmón, así que soy hombre muerto de todos modos. Si voy a caer, voy a hacer una maldita diferencia. Mercury respondió. El impostor tembló de dolor, su enorme volumen comenzaba a marchitarse a medida que el calor vaporizaba sus entrañas. Emerald se inclinó hacia atrás, casi doblándose por la mitad y luego desprendiendo repentinamente la mitad superior de su cuerpo, dejando que el resto se desmoronara bajo el fuego combinado de Cinder y Mercury. Va por las rejillas de ventilación. Detente. Jaune siseó, esperando que alguien escuchara su advertencia. Afortunadamente para él, Cinder lo hizo. Cuando Emerald casi llegó al respiradero y a un lugar seguro, un pequeño bote pasó por encima de su cabeza y se detuvo en la parte superior del respiradero. ¿Eh? Era el mismo bote de oxígeno con el que Jaune había tropezado antes. Los ojos de Emerald se abrieron y se volvió para ver a una engreída Cinder que ya le apuntaba. Quemar. El rayo de plasma dio en el blanco, impactando en el bote de oxígeno y encendiéndolo, causando una poderosa explosión que envolvió los restos del impostor Esmeralda. Por sí solo, no habría sido suficiente para acabar con la abominación, pero el impacto de la misma, junto con el daño que ya había sufrido, selló su destino. Cinder arrojó a un lado su pistola gastada y recuperó el rifle de Mercury de su empuñadura que se desvanecía. De pie sobre el impostor golpeado, levantó su arma y apretó el gatillo, con una sonrisa cruel en su rostro, asegurándose absolutamente de que era lo último que Emerald veía. Solo una vez que el impostor se redujo a la nada, soltó el gatillo.
HMMPH, gano. Siempre gano. Perfecto. Cinder sonrió. Pero, si esa versión de mí también es una impostora y ninguno de ellos se da cuenta, Ruby se quedó callada. La sonrisa de Cinder murió rápidamente. ¿Se acabó? Preguntó Jaune y se levantó del suelo dolorosamente. Su brazo roto se sentía como si alguien estuviera clavando 1000 agujas al rojo vivo en él, pero aún vivía. En cuanto a Neo y Mercury, Jaune y Cinder los acostaron uno al lado del otro, ambos todavía estaban vivos pero se desvanecían rápidamente por sus heridas. Ruby se quedó a un lado, con la mirada de asombro todavía en su rostro. Maldita sea, si Glinda todavía estuviera viva y la bahía médica aún estuviera intacta, maldijo Cinder. Su plan para sacar al impostor había dañado la bahía médica más allá de la salvación, todo el equipo destrozado, los botiquines aplastados, resultados imprevistos. Un excelente trabajo en equipo, ¿no lo creen? Mercury tosió, ofreciéndoles una sonrisa sangrienta. Lo hicimos. Excelente actuación, Mercury. Cinder asintió. Bien, de todos modos, nunca me gustó la perra. Sus ojos estaban vidriosos y sus respiraciones eran ahora más cortas. Mierda. Jaune maldijo y miró hacia otro lado. Ey, ¿por qué demonios lloras? Nunca me gustaste tan bien, puedo dormir ahora. Despiértame cuando ya no esté en el refugio. Mercury exhaló y su pecho no volvió a levantarse. Neo, por otro lado, estaba más tranquilo, sin gruñidos de dolor ni maldiciones moribundas. Solo una sonrisa pacífica extrañamente fuera de lugar en su rostro. Incluso si estaba muda, se las arregló para pronunciar sus últimas palabras y Jaune las captó. Venge. Neo. Román comenzó, haciendo que ella lo mirara. No importa lo que me pase en el futuro, no te matas tratando de vengarme, ¿verdad? Dijo con total seriedad. Vivir es lo más importante. No tires tu vida, no valgo la pena. Neo lo miró fijamente por un momento antes de escribir algo en su pergamino y mostrárselo. No estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos ahora? Jaune se agachó y pasó la palma de su mano por sus rostros, cerrando los ojos por última vez. Todavía tenemos que llegar a Atlas e informar esto. El Heiven está casi arreglado, una vez que hayamos terminado, estaremos en marcha. No estás en condiciones de hacer nada más, solo quédate aquí y descansa. Dijo Cinder. Rose. Sí. Ruby salió de su depresión cuando Cinder gritó su nombre. Ayúdame a trasladar estos cuerpos al almacenamiento. Los pondremos con el resto, pueden tener un funeral adecuado una vez que estemos en puerto seguro. Después de eso, terminamos las reparaciones y salimos de este maldito sistema. Ordenó Cinder. Está bien. Ruby saludó y se apresuró a cumplir las órdenes de Cinder, dejando que Jaune se ocupara de sus propias heridas y tomara algunos analgésicos. Una vez que la medicación comenzó a hacer efecto, la somnolencia golpeó rápidamente y sus párpados se volvieron muy pesados. Incapaz de luchar más contra el sueño, estaba inconsciente antes de darse cuenta. Supongo que Cinderfall también está muerto, Crow supuso. Maldita sea, estaban demasiado ocupados con la destrucción del único Grimm que olvidaron sobre las inconsistencias. Ironwood golpeó su puño contra el reposabrazos con ira. ¿Fue planeado? ¿Para que el impostor Esmeralda se rebele y desvíe la atención del otro? Preguntó Ozpin. Sí. Para la matanza exitosa de todos a bordo, el sacrificio de sus hermanos es aceptable, especialmente cuando no hay forma posible de ocultar la verdad más, como que el escáner recoja el polvo espacial. Dijo Blanc. Su inteligencia es la parte más aterradora, el cambio de forma se puede tratar, pero esa inteligencia, es una pesadilla viviente. Dijo Winter. Jaune volvió a despertarse cuando se movió mientras dormía y provocó que su brazo lesionado chocara contra la pared. Eso duele. ¿Ruby? Miró hacia arriba y encontró a Ruby caminando sola hacia la bahía médica. ¿Dónde está Cinder? En otra parte. Las cosas están casi terminadas aquí, incluso con la llamada cercana anterior. Dijo, alejándose de Jaune para inspeccionar lo que quedaba de Emerald. Sí, lo logramos de alguna manera. No puedo esperar a llegar a Atlas, pero después de todo esto, no estoy seguro de si las cosas alguna vez serán normal de nuevo, ya sabes. Jaune cerró los ojos con un suspiro. Oh, no te preocupes, Jaune. Las cosas estarán bien, dijo Ruby.
Volviéndose hacia Jaune, sus ojos estaban completamente negros con iris rojos. Todo está bajo control. La pantalla se desvaneció a negro y el grito de Jaune resonó antes de ser cortado. Luego se encendieron las luces que señalaban el final de la visualización. Solo tengo una pregunta, ¿cuándo fue reemplazada Ruby? Ella fue la que dejó que los otros Grimm subieran a bordo a través de la esclusa de aire, ¿no es así? Preguntó Blake. Ese Grimm es la versión de Ruby Rose de ese universo. Un infiltrado que puede mezclarse con los humanos en un puerto, encontrar empleo a bordo de un barco y finalmente enviarlo a su viaje condenado. Los barcos más pequeños pueden ser aniquilados por un solo Grimm. Cuando se trata de barcos de tamaño mediano como el Haven, simplemente pueden diseñar una situación para traer refuerzos a bordo e invadir a la tripulación juntos. Dijo Blank. ¿Cuál es su objetivo? Preguntó Ozpin. Muerte. Existen solo para matar en el espacio. Y son muy buenos en eso. Una vez más, estoy muy feliz de que no tengamos que lidiar con eso aquí. Dijo Crow. Bueno, en cualquier caso, ese es el final de esta visualización. Los dejaré a todos para que se refresquen mientras preparo el próximo. Dijo Blank y su audiencia salió. Lista de reparto. Jaune Ark. Compañero de tripulación. Ruby Rose. Impostor. Glinda Godwitch. Compañera de tripulación. Roman Torchwick. Compañero de tripulación. Neopolitan. Compañero de tripulación. Cinderfall. Compañero de tripulación. Mercury Black. Compañero de tripulación. Emerald Sustray. Impostor. Arthur Bass. Compañero de tripulación. Leonardo Lionheart. Compañero de tripulación.